Diputadas integrantes de la comisión, el acta de las sesiones 141 y 142 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Acaba de llegar el diputado Díaz, así que me pongo la mascarilla. La mascarilla. Bienvenido, diputado. Entonces estaba en las actas de la sesión 141 y 142 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada doña Claudia dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes correos electrónicos para la cuenta. El primero es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual excusan la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy por asuntos de agenda previamente establecidos. Y también hay un correo electrónico de la señora Claudia Di Girolamo Quesney, mediante el cual agradece la nota de condolencia enviada por la comisión a su familia. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Entonces entramos a varios. Nadie levantó la mano, ¿cierto? A mí de repente No, nadie. no veo bien. Yo quisiera hacer varios acerca del cierre del Centro Cultural Senmayún de Temuco, tras una orden de desalojo solicitada por la Seremi de Bienes Nacionales Natalia Rivera Velázquez. Se trata de una agrupación cultural que funciona en la calle 100, 2440, en el sector de Pueblo Nuevo. El actual espacio está entregado en comodato hace 10 años aproximadamente, y en la última semana fueron informados de que no será renovado. El espacio corresponde a un terreno fiscal dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, cartera donde fueron avisados de que deben desalojar o desocupar el edificio. La agrupación tiene una trayectoria de 17 años y lleva 8 en el sector de Pueblo Nuevo, y son decenas de artistas, artesanos, gestores y educadores que participan en el espacio. Víctor Olivares Curiqueo, vocero de la agrupación, ha solicitado a la Seremi de Bienes Nacionales Natalia Rivera Velázquez llegar a un acuerdo y que se les explique la justificación del cierre, pero aún no han logrado respuesta. Yo quisiera que oficiáramos al Ministerio de Bienes Nacionales y a la Seremi respectiva, preguntando las razones del cese o del término del comodato. Quisiera que esto se transformara en una carta también por la rapidez de las respuestas que se necesitan. También hicimos gestiones con el ministro, con su jefe de gabinete, y estamos esperando una respuesta directamente del ministerio. Si están de acuerdo, oficiamos. Muchas gracias. ¿Algún otro varios? ¿Algún diputado o diputada? El diputado Díaz me pide la palabra. La habían solicitado antes. Andrés Celis, primero, diputado Díaz. Don Andrés tiene la palabra. No se escucha, tiene que sacarle el audio. Yo le saco. No. Ahí sí. Sí. Ya. Gracias, presidente, por su intermedio. Oiga, sabe que yo por experiencia, en el tema que habló del comodato, no sé, puede ser que la estructura esté muy dañada, haya peligro de derrumbe, por la razón que sea, pero si nos van a contestar mediante oficio carta, eso puede demorar un mes. ¿No será mejor invitarlo al principio para que ellos nos expliquen personalmente las razones y a lo mejor así resolver eso más rápido? Lo digo por una cuestión de eficiencia, porque
mi experiencia me dice que carta, oficio, un mes. Entonces, a lo mejor invitarlo cuando usted estime conveniente y que nos dé cuáles serían las razones, los motivos, los fundamentos, y a lo mejor llegamos a un acuerdo con ellos mismos y se acaba el problema. Sí, Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. La verdad es que estamos intentando comunicarnos directamente con el ministro o su gabinete, y además estamos en comunicación telefónica con ellos y los vamos a invitar si es necesario, si no se resuelve el problema antes. Quería que quedara registrado con el oficio la petición. El diputado Díaz me había pedido la palabra. Presidente, brevemente, yo quisiera pedirle que tome contacto con el presidente de la Comisión de Hacienda para que podamos concretar la reunión conjunta de ambas comisiones en vistas del presupuesto de Cultura 2021. La idea del presupuesto de base cero para un ministerio al que durante los 2 ejercicios presupuestarios de este gobierno se le ha intentado recortar recursos es motivo suficiente de preocupación, y creo que esa reunión es muy clave para enviar señales muy explícitas al gobierno de que ese no es un camino que vayamos a respaldar. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Díaz. Estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Núñez, y estábamos pensando, y se lo voy a comunicar hoy día, que de vuelta de la distrital, el día lunes primero de la distrital, de 11 a 13 horas, podría ser que nos reuniéramos las comisiones conjuntas. Para que ustedes vayan viendo sus horarios, si pudiéramos coordinar. Señora Claudia, usted. Sí, presidente, en relación a ese tema, y para informarles a los señores diputados, lamentablemente por disposición reglamentaria es la comisión más antigua la que cita. Entonces yo no puedo citar como comisión, tengo que esperar que cita Hacienda. Sí, eso lo digamos. Salvo que, presidente, que ya una vez lo hicimos con el diputado Díaz, con una unidad de deporte, que usted le preguntara, como ellos tienen tan atiborrado de proyectos, que nos permitan a nosotros citar. Yo no tengo ningún problema en citar y que nosotros radiquemos como secretaría el tratamiento de las unidas, pero eso tendría que hablarlo usted con el presidente. Sí, ese es un trámite que queda pendiente. Muchas gracias, señora Claudia. Ya, y el diputado Alarcón está pidiendo la palabra, presidente. El diputado Alarcón, ahí sí alcanzo a ver. Hoy día con la lluvia me amanecí más claro leyendo la distancia. Diputado Alarcón tiene la palabra. Está nevado por allá, parece, ¿eh? Nevó y no pasa nada, igual uno se pone frío. Bueno, quiero agradecer la sonrisa a la María Paz Videla, sí, y que para una mañana así fría que cae muy bien. También saludar a la Noelia Sala, al Bruno Santibáñez, que sonríete por Bruno, con una sonrisa, no, súper frío. Y ¿a quién más de la visita? A la Macarena Correa. Yo lo que decía es que las dos cosas, o sea, citación, o sea, invitarlo y también mandarles comunicación. Hola, ¿cómo estáis, Risotti? Hola. También Boris Barrera, Alejandro Hernández, todos saludos. A Celis, a Fernando Quilaqueo, perdón que sea tan... Carolina, Claudia, todos. ¿Pidió algún oficio o no? No. Ya, está reiterando lo que dijimos. Ya, muy amable, diputado Díaz. Diputado Alarcón, perdón, estoy... Entonces, si no hay varios más, no veo nadie en la pantalla. Bueno, bienvenidos todos, diputados, diputadas y los invitados, invitadas. La sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de los canales de televisión de libre disposición, de libre recepción y de radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia de la COVID-19, boletín 13.440-24,
Asisten para el estudio del proyecto el periodista magíster en comunicación, diplomado en Derecho Indígena y Territorio, señor Bruno Santibáñez Coronado, y el periodista magíster en comunicación, doctor en Ciencias Sociales, ex director de la radio Canelo, fundador de la radio Mapuche Amulien, señor Fernando Quilaqueo Aguirre. 2. Para continuar en el estudio del proyecto de ley que establece plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia de la COVID-19, boletín 13.539-24. Asisten para el estudio del proyecto las voceras de la red de organizaciones en la música, mujeres y disidencias asociadas, señora María Paz Videla García y Noela, dice acá, Salas Sharim. Bienvenidos expositores y expositoras, y comenzaríamos, si están presentes, don Bruno Santibáñez Coronado y Fernando Quilaqueo Aguirre. Ahí está don Bruno. Sí. Ya. Entonces, tiene la palabra don Bruno Santibáñez Coronado. Adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Primero, que nada. Sí, muy bien. Bien, buenos días, presidente. Por su intermedio quiero saludar a todas y todos los presentes en esta conferencia. He ido, primero que nada, agradecer la invitación a dar un punto de vista con respecto a este tema que para nosotros nos parece relevante, de mirar la radio, este instrumento tan potente que, a pesar de las tecnologías y el imperialismo muchas veces de los multimedios, sigue viva y tan cercana a las personas, ¿no? Yo quiero decirles que en este minuto, mientras nosotros conversamos, en Chile existen alrededor del 30% de las escuelas de nuestro país en territorio rural, lo cual equivale aproximadamente a 3.654 escuelas, y todas ubicadas en zonas muy aisladas, algunas muy aisladas y con dispersión geográfica y de pocos habitantes. Los relieves son súper importantes en términos de la recepción de los multimedios, la televisión abierta, todo esto que muchas veces nosotros, citadinos y citadinas, decimos tenemos el mundo en las manos, porque tenemos un celular en las manos, ¿no? Porque además así lo dice Apple, Android y todo aquello, ¿no? Pero sin embargo la realidad, esta realidad que es de conexión en muchas localidades, en muchos territorios, en muchos pueblos, no es así. Por lo tanto, hoy día tenemos una cantidad enorme de alumnos, mientras nosotros conversamos, los cuales no están recibiendo contenidos pedagógicos. Y eso significa que hay una cantidad enorme de alumnos en territorios diversos que están hoy día sufriendo atraso pedagógico. Por lo tanto, es una realidad latente, es una realidad que tenemos en este minuto, y que mirando un poco el contexto de estas reuniones, de esta comisión previamente, me he dado cuenta que también estaba la posibilidad de transmitir contenido a través de medios de comunicación, y yo pongo el énfasis en qué tipo de medios de comunicación, en qué radios también. Por lo tanto, yo creo que el énfasis de esta presentación que yo quiero hablar en este momento, quiero transmitirles, dialogarles también, que la radio de cobertura comunal, y hablo de cobertura comunal porque no todas las radios tienen cobertura comunal, pero principalmente para desarrollar una llegada diferenciada a los territorios, una radio de cobertura comunal con sentido territorial. Y siento que la radio de ese tipo, ya sea radio comunal, radio comunitaria, radio popular, es el perfecto aliado para llevar adelante el complemento de un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje para nuestros hijos e hijas que están en el campo y hoy día imposibilitados de tener acceso a los contenidos pedagógicos
que se está entregando a través de las plataformas del Ministerio, a través de las plataformas que están desarrollando los DAEM o algunas unidades educativas particulares subvencionadas. Creemos que ahí tenemos que hacer algo hoy día urgente y bueno, a lo mejor aprovechar la oportunidad de esta pandemia para poder recuperar de alguna manera este medio, a lo mejor no tan así como multimedio, como existen a veces en las grandes ciudades, como existen realmente en las grandes ciudades, estas cadenas que transmiten vía internet, incluso de otros países, sino que también saber de qué manera nosotros diferenciadamente llegamos a los sectores apartados de nuestro Chile. Este otro Chile, ¿no? Este otro Chile que no tiene el mundo, la comunicación en las manos y en un celular. ¿Por qué quiero llegar a lo territorial? Me interesa enormemente lo territorial, dado que he tenido la experiencia estos días de poder escuchar algunos contenidos que se están entregando a través de la televisión, a través de algunos medios de comunicación que con su sentido social, que se agradece también, se entregan cápsulas de contenido, pero la mayoría de las cápsulas están pensando para un alumno del currículum nacional estructurado. Muchas de ellas, bien intencionadas todas, entregan contenidos que no están diferenciados precisamente para la situación específica que están viviendo algunos territorios. El territorio de San Juan de la Costa, la comuna de San Pablo, por ejemplo, hablando también de las zonas de Puerto Montt, hablando de Chiloé, de Futarelfú, hablando también hace pocos días con el director de la radio Estrella del Mar, Ricardo Arévalo. Él me contaba, nosotros acá tenemos una realidad potente y también realidad que conoce todo el país, donde precisamente los multimedios no llegan a estos lugares. Ricardo me contaba que ellos estaban en un esfuerzo, hicieron un esfuerzo hace poquitos días con el DAEM de Coyhaique, esfuerzo que obviamente agarran muy bien los profesores, los cuerpos docentes, muy entusiastas ellos, pero esos esfuerzos, como no tienen recursos, quedan a la voluntad nada más de la radio, de ceder un espacio, de los profesionales, a veces sin metodología tampoco, metodología radial me refiero, para poder transmitir los contenidos que corresponden. Entonces, también debo consignar que los esfuerzos también de la Municipalidad de Puerto Montt, que esta semana inició también transmisiones para complementar el proceso educativo de sus alumnos, con énfasis también en las escuelas rurales, con 6 radioemisoras en la ciudad de Puerto Montt, transmitiendo hacia toda la comuna, que tiene un componente rural importante también. Aproximadamente 33 establecimientos rurales ubicados en los sectores campesinos de Puerto Montt. Bueno, algunas exigencias por si se desarrolla este trabajo, porque claro, se agradece la oportunidad de pensar en la radio como un elemento, y creo que todos estamos de acuerdo hoy día de su potencialidad. Pero me gustaría, y con eso termino, ¿no?, de entregar algunos elementos que cumplir para poder desarrollar este trabajo. Para no transmitir y transmitir nada más, porque convengamos que los medios de comunicación muchas veces transmiten, pero no esperan la vuelta, o sea, una comunicación en doble vía. Y para educar, los modelos educativos necesariamente hay que esperar la vuelta, la retroalimentación, como dicen algunos, ¿no? O el feedback, como dicen los americanos. Nosotros creemos que las radios deben tener, para desarrollar un proyecto de este tipo territorial, diferenciado, bajo la realidad y la necesidad que está viviendo un territorio específico, primero, una cercanía física con el territorio. ¿Por qué? Porque eso me permite la llegada a los DAEM, por ejemplo, y las unidades educativas que nos digan, mire, nosotros tenemos un retraso pedagógico en tal cosa y queremos apuntar ahí, que no es la misma realidad de otras ciudades, simplemente de aquí. Nosotros tenemos un retraso pedagógico tanto, dado que desde que comenzó la pandemia no hemos tocado estos temas y creemos que, o simplemente dice, mire, nosotros queremos desarrollar una contención emocional con nuestros alumnos. Porque al estar aislados también ellos no tienen muchas preguntas, muchas inquietudes, por lo tanto nos gustaría desarrollar esa, válido también, ¿no?
no necesariamente decir, mire, así aquí vamos a entregar los contenidos gruesos. Se ha discutido bastante con respecto a eso y la contención emocional se puede desarrollar a través del radio sin mayor problema, con esa diferenciación, que sean los DAEM o los entes educativos del territorio o cercanos al territorio quienes pueden entregar ese diagnóstico para poder desarrollar este trabajo. ¿Qué más? Decir entonces que si se establecieran concursos para fondos, que la formulación de estos concursos también sea en articulación con los agentes educadores de los territorios, de manera que también se pueda apuntar hacia lo necesario, lo atingente de los contenidos que se necesitan. ¿Qué cosa más? La cercanía nos permite que los profesores, los agentes, las duplas psicosociales sean actores y actrices de este proceso educativo. Donde el alumno conozca, ahí está mi profesor, y no conozca una voz en off o una voz general, sino que más bien haya un sentido de pertinencia y reconocimiento. Ahí está mi profe, ahí está, me está diciendo, ojo, mire, no está pasando nada acá, ahora aquí llegamos a esto. O sea, esa cercanía lo da la radio. La radio es amena, permite esas cosas. ¿Para qué decir del bajo costo? El costo de producción es bajísimo. Tiene menos intermediarios que otros medios, como la televisión, tiene menos gastos de producción, pero además nos permite entrar al hogar y hacer partícipe al hogar completo. ¿Y por qué digo cercanía? Porque en la cercanía uno puede decir, aló, chiquito, ¿me escuchaste hoy día? Sí, ¿qué escuchaste? Tal cosa acá. Porque si no, es tirar contenidos, pensar que a lo mejor no están escuchando y a lo mejor no está escuchando nadie. Y ese es un riesgo bastante grande con respecto a lo que nosotros queremos hacer y reforzar durante este periodo. Yo no me quiero alargar más, me dio 10 minutos, creo que andamos justo, y quiero ser bastante respetuoso con los tiempos, así que yo tengo un documento acá, que lo he desarrollado un poquito más, de más o menos como 4 páginas, sin ser tan latoso tampoco, y me gustaría ingresarlo a la comisión para poder llegar y que ustedes también lo lean con mayor profundidad y algunos detalles súper específicos. Me interesa, mi aporte es recuperar la radio con un sentido territorial comunal, con cobertura comunal real, y obviamente donde los actores y actrices sean niños y niñas, padres y apoderados, familia, profesoras y profesores, dupla psicosocial, asistente social y psicólogos y psicólogas. Creo que eso es fundamental y creo que hoy día es la oportunidad de mirar al futuro y de recuperar la radio, este instrumento maravilloso que ha hecho también Radio Escuela. Nosotros tenemos ejemplos importantísimos en la región de los lagos, la Radio Estrella del Mar en Chiloé, que ha desarrollado por más de 40 años un proceso de comunicación participativa potente. La experiencia de la radio Voz de la Costa en la provincia de Osorno, que antes comenzó siendo Radio Escuela, se llamaba Radio Escuela Santa Clara, y tenía un modelo educativo que certificó a casi 3.500 campesinos desde el año 1966 en adelante, y donde era un modelo educativo, donde no era llegar y transmitir nada más, había una persona, un monitor, que se instalaba en la sede social, ahí llegaban los estudiantes, y desde la radio se transmitía a través de un modelo educativo. Eso es potente. Hoy ya se puede hacer perfectamente, pero con los cuidados y los resguardos de ir sintonizando con el territorio y sus necesidades educativas que hoy se están viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los demás que me han escuchado atentamente. Les agradezco enormemente. Muchas gracias. Permanezco aquí. Sí, por favor. Muchas gracias, don Bruno Santibáñez Coronado. La participación de don Fernando Quilaqueo Aguirre tiene la palabra para continuar las exposiciones de este proyecto. Bien, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Fernando Quilaleo. Los quilaqueos viven más hacia el campo, más hacia el río. Don Fernando Quilaqueo Aguirre. Quilaleo. Ahí está bien. Ya está bien, muchas gracias, presidente. Muy amable, gracias.
vengo haciendo esto desde que estaba en el colegio, ¿eh? Les voy a contar una pequeña anécdota. Les voy a contar una pequeña anécdota que les puede servir después. En el colegio, cuando un alumno, yo soy institutano, cuando un alumno tenía un apellido francés o español, los profesores de la segunda clase ya sabían pronunciarlo. Mi apellido pasaron todo el año, pasaron casi todos los 12 años de colegio, siempre me cambiaban el apellido poniéndome Calileo o Quilar. Entonces por eso los mapuches solemos corregir. Es una costumbre que tenemos. Voy a ingresar en el análisis del proyecto de ley sobre difusión obligatoria, señalando que cuando se habla de radios regionales, yo tengo la impresión de que debiera hablarse de radios comerciales en general. ¿Por qué razón? En Chile, según las últimas estadísticas que yo recogí de la Subtel, que son de inicios de junio del 2020, el total de radios en Chile, obviamente me voy a centrar más en la radio, que es lo que yo conozco mejor. El total de radios en Chile son 2.465 emisoras. De ellas, solo 426 son las conocidas como radios de mínima cobertura o radios comunitarias ciudadanas. Radios AM son 147 emisoras, radios FM 1881, y hay 11 emisoras de onda media y una emisora de onda corta en Chile. Y repito, entonces, las radios comunitarias inscritas con concesión en la Subtel son 426 según el último dato que pude recoger este mes. Eso habla poco menos del 20% del total de radios en Chile son comunitarias. Habría que decir también que hay un sinnúmero de radios que emiten bajo la presión o la amenaza de ser clausuradas, invocando la Ley General de Telecomunicaciones, incautando sus equipos, incluso a sus directores pudiéndolo llevar a la cárcel. Lo cual, según algunos relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, con visitas a Chile, constituiría un atentado a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Cuestión que aún en Chile no se ha resuelto, y me gustaría también llamar la atención a la Comisión respecto de ese punto que podría trabajarse en algún momento. Las radios comunitarias tienen distintos nombres en distintos países. Voy a hacer una pequeña introducción de 2 minutos. La radio, en algunos países se llaman radios populares, comenzaron llamándose como radios populares, radios ciudadanas más tarde, radios libres en algunos países, radios comunitarias en Chile, radios comunales también en Chile, cuando la radio probablemente está vinculada a algún municipio, algún departamento, y ha tenido varios nombres, ¿no? Tiene varios nombres a nivel internacional. En Chile, por la ley 20.433 del 2010, se les impide realizar cadenas de radios para transmitir a través del espacio radioeléctrico, no así a través del ámbito digital. Y eso debiera ser un punto que también debiera revisarse. Para este proyecto en particular, es probable que un grupo de radios comunitarias, radios populares, radios ciudadanas o de mínima cobertura, como le llama la ley, con un concepto bastante discriminatorio, compartirán conmigo, podrían asociarse para emitir programación común, creada y producida por ellos mismos, tal como ustedes lo plantean en el proyecto, en consorcio con el Ministerio de Educación o los sistemas educativos a nivel comunal, allí donde existan, u otros sistemas que venga después del sistema comunal, de la educación municipalizada. Quiero advertir también que tengo la impresión que, tal como sucedió en el proyecto de ley para los artistas, para la emisión de un porcentaje de música
nacional en las radioemisoras chilenas, el consorcio de radiodifusores de Chile, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, se vaya a oponer a este proyecto, porque llama la atención que prácticamente a todos los proyectos que han tenido un sentido nacional para que la radio cumpla roles activos en el desarrollo de una ciudadanía y del derecho a la comunicación, los empresarios radiofónicos siempre se han opuesto y han tenido una posición contraria y objetante de los desarrollos democráticos en materia de radio, a pesar que, y hay que reconocerlo, tal como lo reconocieron algunos organismos internacionales, hoy día la radio es fuente de pluralismo de opinión, fuente de pluralismo informativo, mucho más fuerte que cualquier otro sistema, salvo hoy día las redes sociales. Las redes sociales han dejado atrás y han permitido la difusión del pluralismo informativo, de la diversidad comunicacional en los medios de comunicación en Chile. No todos son considerados medios de comunicación, ya estarán ustedes al tanto de esta decisión del gobierno de no permitir que los comunicadores y reporteros de algunos medios de comunicación digitales pudieran salir a la calle a reportear porque no se les facilita el salvoconducto por no tener iniciación de actividad en el Servicio de Impuestos Internos, lo cual es una restricción a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales que tenemos todos de comunicarnos. Por tanto, quiero señalar que la comunicación es un derecho humano básico, es un derecho fundamental. Las radios lo han sostenido durante muchos años, particularmente en la democracia chilena, la nueva democracia, digamos, la postdictadura, y tanto las radios comerciales como las radios comunitarias han sido una fuente de pluralidad. Pero, a mi juicio, después de conocer esta realidad y esta historia del mundo de la radio en Chile, considero que tienen dos debilidades esenciales. Uno es su compromiso con el proceso educativo de ciudadanización en Chile, porque cada vez más la radio se ha quedado, y estoy hablando de las radios comerciales, se ha quedado en contenidos informativos, en contenidos de entretención y acompañamiento, y uno de los contenidos básicos, como bien lo refería el colega Santibáñez, respecto de Radio La Voz de la Costa, que en los años 50 y 60 tuvo una activa participación junto a otros medios de comunicación en los procesos de alfabetización en Chile, fue retomado ese proyecto educativo más tarde en los procesos de ciudadanización para preparar a la ciudadanía para todo lo que venía del proceso democrático, la participación política, el voto, recuperación de la democracia, pero a medida que se fue avanzando después de los primeros 10 años, por poner una cifra, los procesos educativos y de ciudadanización de la radio se fueron abandonando. Y a nivel de radios comerciales, hoy día es muy difícil encontrar esos contenidos expresados explícitamente. Por tanto, la radio, y sobre todo las radios comerciales, están bastante al debe de realizar un aporte social a la ciudadanía chilena respecto a los contenidos como los que ustedes han planteado en el proyecto de ley. Voy a terminar ahora, entonces, diciendo que obviamente creo que es necesario y respaldo la propuesta de este proyecto de ley con estos tres incisos, no sé, articulados, y creo que sería importante que el proyecto de ley revise si cuando habla de radios regionales puede también ampliarlo en primer lugar a radios nacionales. Esto es necesario y sería muy positivo para el desarrollo de los procesos de análisis, como digo, de ciudadanización en Chile, sobre todo en los tiempos conflictivos en que estamos viviendo, ¿no? En que la ciudadanía reclama cada vez más participación activa. Un tema importante, me quedan 3 puntitos nomás, un tema importante es la búsqueda de fuentes de financiamiento. La producción de contenidos tiene hoy día costos significativos y por cierto que en el acompañamiento que puede hacer el
Ministerio de Educación, por ejemplo, u otros ministerios, no solo en contenidos, sino que también en la formulación de estos, el costeo de la formulación de estos contenidos sería positivo. Me quedé un poco pegado ahí. Creo que también el proyecto de ley o su defensa debiera apuntar a centrarse en el derecho a la comunicación que tenemos todos los seres humanos, que es un derecho humano a la libertad de expresión, el derecho a la educación. Entonces el proyecto podría tener también una fundamentación en los derechos humanos. Y no quiero terminar sin decir que yo soy un comunicador mapuche. Hay un sinnúmero de medios de comunicación y radios mapuche en territorios de muy difícil acceso. Como bien decía Bruno, hay lugares donde prácticamente la radio comunitaria, la radio ciudadana, en el único medio de comunicación posible de existencia en un espacio común, cultural, la reivindicación, por ejemplo, del uso del idioma mapuche, ahora que estamos celebrando el Año Nuevo, el Huechipantu, ha sido a mucho esfuerzo y con muy poco apoyo del Estado. Yo creo que este proyecto de ley podría ser también un puntal que promueva la diversidad cultural como un objetivo, como un principio del Estado, de la sociedad en la cual estamos viviendo hoy, de respeto por las culturas y de promoción de sus prácticas ancestrales y actuales, como es el idioma, los bailes o cualquier otra práctica que desarrollan los pueblos para seguir viviendo en su cultura. Haikai Muten Chaltumay, eso es todo, muchas gracias, era lo que quería contar. Muchas gracias, don Fernando Quilaqueo Aguirre. Quiladeo, otra vez me equivoqué, pero está bien, voy a hacer el ejercicio de nuevo. Don Fernando Quilaleo Aguirre. Muchas gracias, muy interesante y potente su exposición. Quisiera abrir la ronda de preguntas ahora para que después pasáramos al tema que viene. Por 3 minutos cada diputado puede hacer preguntas si lo desea. Yo quisiera partir, me ha impresionado la manera en que ambos expositores han mostrado la realidad, una realidad que cuando vimos la franja en la televisión abierta, no quisimos en realidad meternos en el territorio de la radio y de las regiones porque era prácticamente desconocido por nosotros. Ambos, o el autor del proyecto seguramente somos muy metropolitanos y le agradezco profundamente la manera en que han planteado el tema ahora y la importancia que tiene el ir haciéndolo con respecto a los territorios. La oposición a estos proyectos tiene que ver con la libertad que dicen que se tiene a través de las radios comerciales, como por decirlo de una manera, que tiene cualquiera de escucharla y cualquiera proyecto educativo como el que mencionaron aquí, una fundación, tiene posibilidades de acceso para todos. Aquí en el proyecto de la franja apareció un buen proyecto, a lo mejor habría que evaluarlo en su funcionamiento ahora, que tenía que ver con el TV Educa. Aquí en frente a la radio se plantea también otro proyecto que traté de buscar el nombre, pues se va ocultando un poco la información, pero un proyecto de gente que vino a exponer, que es un proyecto que se supone que está bajo con varias radios, que tiene el apoyo de la ARCHI, que tiene el apoyo seguramente de privados. Es lo que me parece muy interesante, el poder fijar qué es lo que es libre o no. Fueron súper claros. Si uno tiene la libertad porque puede consumir libremente, o también el Estado, y esa es
de las radios populares, de las radios comunitarias, de todo este espectro que queda fuera de lo que podríamos llamar comercial, tiene realmente esa libertad también. Y si el Estado tiene que asegurar eso, ese yo creo que es un punto bien interesante y me gustaría que pudieran contestármelo así en esos términos de claridad. Me parece súper bien también lo de las cadenas, porque en el fondo se puede hacer en términos de marca, en términos de... Hay una unificación en realidad. Por ejemplo, la publicidad está en todas partes de la misma manera de repente. Se produce una especie de cadena. Si uno en los canales ve, hay varios puntos que ve lo mismo. En las redes también se produce, en las redes sociales también se produce. Uno puede abrir y ve publicidad por todos lados. La libertad que tienen las marcas de hacer ese tipo de encadenamiento no existe con respecto a las radios populares o a las radios comunales, comunitarias, porque indudablemente tienen menos capacidad de hacerlo. Y además tienen restricciones legales, según lo que entiendo. Ahí hay más expertos que pueden... Eso me gustaría que pudieran ampliar el término, en los términos que lo estoy planteando. Muchas gracias. Cualquiera de los dos, si pudiera contestar. O perdón, si hay otro diputado, perdón, me fui en volar. El diputado Florcita Alarcón, el diputado... ¿Me puede ayudar, señora Claudia? La diputada Marzán, presidente. La diputada Marzán está inscrito. ¿Cómo es el orden de inscripción? Primero el diputado Alarcón y luego la diputada Marzán. ¿Y alguien más? No. Celis. Ok. Diputado Alarcón tiene la palabra. De su audio, diputado, no se escucha. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Gracias, Claudita. Yo quería preguntarle si tienen en claro en las radios, con todo el tema de las radios que hemos hablado acá, que estamos bajo el control de una constitución no elegida por los chilenos y que fue impuesta con la fuerza de las armas. En septiembre o en octubre, me parece, se va a hacer una elección de una nueva constitución y siento que las radios en este sentido tienen que cumplir un rol pedagógico. ¿Están ustedes conscientes de eso? Porque podemos pensar de que esta constitución es para siempre, más encima constitución no elegida e impuesta por la fuerza de las armas. Me importa muchísimo ese tema por la capacidad y la fuerza pedagógica de las radios. Ese es mi punto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. La diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Hola, Fernando. ¿Cómo está? Fernando Quilaleo. ¿Y dónde está el otro invitado? Se me perdió. Parece que está... ahí está, Bruno Santibáñez, están al lado. Y saludar por su intermedio, presidente, a todos quienes están ahí de manera presencial y telemática, diputado Díaz, Celis. Bueno, agradecer la exposición. La verdad es que yo soy una fan de las radios. Siempre he soñado y soñé alguna vez en mi vida de actriz, y algún día quizás lo materialice, tener como ese espacio, porque la radio es tan mágica, ¿no? Es tan misteriosa, y tengo una particular experiencia que la quiero compartir. En una gira que yo tuve por el sur de Chile, me encontraba en el Tume, estoy hablando de hace 15 años atrás y mucho más, y en el Tume, muy cercano al límite con Argentina, y arriba perdidos haciendo teatro, colonizando con teatro, como llamaba, con una población de que en ese tiempo era como de 450 personas, y no logramos entender, y decían las autoridades de allá, que cómo habían llegado como 600 personas cada uno con su silla a ver la obra de teatro que mostramos en ese tiempo con la familia Venegas. Y la verdad es que todo el impacto y toda la convocatoria que se hizo fue con la radio comunitaria, y fue tan mágico el estar en una radio con las ventanas abiertas y las familias rodeando esta entrevista de manera tan casera, tan artesanal, pero tan mágica, tan mística, que es una experiencia que yo la replico y la cuento cada vez que tengo la oportunidad, y por eso la quise compartir hoy día. Quiero hacerle una pregunta, creo que, no sé si Bruno o Fernando lo planteó.
porque se me va el audio acá, entonces escucho muy cortado. Pero hablaba de repente, cuando habló de la Ley General de Comunicaciones y la represión que sufrían las radios comunitarias, y habló acerca del atentado a la libre expresión. Me gustaría saber de qué se trata. ¿Son hostigamientos? ¿Son por parte de las autoridades? No sé, me gustaría si puede explicar un poquito que respecto a eso, a lo que plantearon, porque la verdad acá se me cortaba bastante el audio. Eso era solamente, y volver a felicitarlos, Bruno Santibáñez y Fernando Quilaleo, por su exposición y por estar hoy día acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. El diputado Celis tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Quería preguntarle a don Bruno y a don Fernando, sobre todo que don Fernando lo mencionó. ¿Quién debiera o quién se va a ser responsable de los costos que significa el poder transmitir, el poder producir estas 4 horas diarias con este material educativo? Sobre todo lo pregunto por las radios locales y regionales porque las grandes cadenas tienen una mayor solvencia para aquello, pero la pregunta concreta es: ¿quién asume el costo, la producción, la transmisión de estas 4 horas diarias? Gracias. Muchas gracias, diputado Celis. ¿Hay algún otro diputado o diputada que quiera intervenir? Entonces le damos la palabra entre ustedes. ¿Se pueden poner de acuerdo? Pueden responder ambos, uno primero y el otro después. Voy a usar el Quilaleo. Don Fernando Quilaleo Aguirre tiene la palabra. Bien, perfecto. Voy a intentar contestar una por una, aunque es probable que Bruno también pueda agregar después algunos elementos. Seguro, le damos la palabra. El planteamiento que hace el diputado Amaro Labra inicialmente respecto al argumento de la expresión, de la libertad de expresión, es un argumento tradicional, es un argumento tradicional y un argumento siempre recurrido, y esta es una discusión filosófica a la cual yo los invitaría también, porque es la discusión entre libertad y derecho. En algunas discusiones políticas y en algunos países se ha tendido, en algunas ideologías en realidad o corrientes políticas, se entendemos por libertad y lo que se entiende por derecho. En Chile existe libertad de expresión, indudablemente. Es el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación. Lo que les señalaba diputado Amaro Labra es que esta es una discusión muy profunda, que yo la uniría un poco con lo que ha dicho el diputado Florcita Motúa respecto de el Chile que se está discutiendo, el Chile que viene, el nuevo Chile, el Chile que cambia, la nueva constitución, y esta va a ser una discusión que a mi juicio va a estar a la base, y yo la quiero asumir desde el mundo de las comunicaciones. ¿Tiene las posibilidades reales de aparecer en algún medio de comunicación diciendo aquello? Y esa es la virtud y la fortaleza que hasta aquí ha tenido la radio, pero que la ha ido perdiendo y que hoy día se ha ido ganando en los espacios digitales. Lo estamos escuchando muy mal. Si quiere, le damos la palabra. Ya, me parece. Ya. Le damos la palabra a don Intento cerrar Bruno, después. A ver si puede mejorar el audio. Don Bruno Santibáñez Coronado tiene la palabra. Varias cositas. Primero, el presidente decía ahí que había un proyecto de televisión bastante versátil, no tengo antecedentes de ello. Creo que la televisión, si nos remitimos a Teleduc, proyecto también desarrollado hace tiempo atrás con una televisión que tenía otro carácter, ¿no? Me parece interesante recuperar eso. Sigo insistiendo que los territorios tienen un tema de cobertura de señal. Eso es súper importante porque eso nos va a hacer precisamente que lleguemos hacia
a este importante número de personas que están hoy día teniendo dificultades para el acceso a los contenidos pedagógicos. También decir que esta realidad, que entre paréntesis también siento que esta moción también es de parte de la diputada Emilia Nullado, a quien agradezco la invitación a esta mesa, a esta conversación, a esta comisión, porque resulta que también hay una desigualdad con respecto a la ley misma, ¿no? La ley de educación general, que dice que el sistema va a pretender y asegurar el acceso igualitario y todas las oportunidades a todos alumnos y alumnas del país con sus contenidos. Eso, entre comillas, ¿no? Quisiera dejarlo claro. Por lo tanto, hay una desigualdad también ante la ley, lo que se está viviendo hoy día con los niños y niñas, que es la preocupación que me dice la diputada con respecto a los sectores campesinos, sectores indígenas y todo aquello. Lo otro, con respecto a lo que estaba planteando, ¿por qué la radio fue asumiendo, incluso la radio en general, cuando se habla de radio en general, es súper importante llegar a la separación, porque eso nos hace diferenciar muchas cosas de los formatos unificados. Hoy día, si usted escucha radio, escucha televisión, hablo la radio en general, la que llega a todas partes, es prácticamente lo mismo. De hecho, hay radios que hoy día han sufrido una mutación tecnológica y son realmente híbridos, y hoy día son televisión, son radio, y son diarios, son portales. O sea, hay una pero lo que se ha unificado es el formato. Todos hablando lo mismo. A veces la radio habla de la televisión habla de sí misma, hay una especie de autorreferencia, y son temas que no llegan a las regiones. Muchas veces, incluso, como decía también el Peña Quiraleo, es súper importante que en las regiones a veces hay radios comerciales que hacen lo mismo que hacen la radio de Santiago y los medios de comunicación de Santiago, no hacen análisis de contenido breve en los noticieros, el 90% a veces lectura de comunicados de prensa, de reparticiones públicas. O sea, hemos perdido ese rol importante en la radio. ¿Por qué? Porque la radio, en tiempos en que se tuvo que trabajar en lo popular, en lo ciudadano, en la formación ciudadana, esa radio, ese formato es un formato de radio vinculado a los intereses de las personas, en las cuales están insertas. La radio como foro público. La radio de la cual abre sus puertas democráticamente para que el vecino y la vecina expresen lo que están sintiendo en los lugares, y no lo que determina un criterio editorial de lo que tiene que escuchar, ver, entretener y todo. Entre paréntesis, la radio muchas veces, en la radio a nivel general, la radio comercial dice educar, entretener y informar. Uno se podría preguntar, ¿cómo educan? ¿Cómo entretienen? ¿Y cómo informan? Porque esa triádica muchas veces hace que digan, no, yo educo, y resulta que lo que es educación, bueno, voy a hablar un articulito que salió publicado en tal parte y listo, con eso estoy educando. Yo creo que eso no es educación. Discúlpenme, desde el sentido del acceso al conocimiento desde el punto de vista también de los participantes que están siendo parte del proceso. Las radios como foro público, la radio como de control social, la radio que haga el control social, la radio que mira a la sociedad, que es catalizadora, que permite que sus sujetos, personas, habitantes, puedan discutir de los problemas, mirar la sociedad en general desde sus regiones, desde sus puntos, desde sus localidades. Esa radio prácticamente no existe, salvo que usted busque la excepción con las radios populares, que hablaba el Peña Quiraleo, con respecto a ese interés social marcado. ¿Por qué las radios se fueron transformando en su momento en algo así? Sí, puede ir resumiendo, por favor. Estamos con el tiempo. Solo eso, gracias. Solo eso, gracias. Señora Claudia, ¿tenemos posibilidades de conectarnos con don Fernando Quilaleo, para que nos queda poquito tiempo a poder respetar el tiempo de las exposiciones que vienen? Ahí está don Fernando en la pantalla. Don Fernando, tiene la palabra. Perfecto. Intentaré responder las dos preguntas que quedan, una de la diputada Marzán, en el menor tiempo posible. Diputada, le invito a la comisión quizás tener a la vista el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, donde se señala que quien opere o explote instalaciones de telecomunicaciones sin la autorización de la autoridad, valga la redundancia,
estará cometiendo un delito que puede ser sancionado incluso con presidio menor y multas que van de 5 a las 300 UTM. Y ese articulado, el 36B letra A, ha sido utilizado en contra de las radios comunitarias, radios populares, radios ciudadanas, para incautar equipos y para perseguir a sus directores por la emisión de contenido social, incluso contenido educativo. Entonces yo creo que ese es un articulado que hay que revisar porque atenta en contra de la libertad de comunicación, un derecho humano básico. Sobre cómo se va a costear, le quiero decir también a los diputados, y particularmente al diputado Celis, que el espacio radioeléctrico es un espacio público, de dominio público, le pertenece a todos los chilenos, casi a perpetuidad por la forma en que está hecha la ley, a privados, hacen un débil aporte en materia educativa, que debiera ser uno también de sus roles y sus ejes. De hecho, hay espacios radioeléctricos, lo que conocemos como radios, que han sido vendidas en millones de dólares. Uno de los últimos casos ha sido el de la radio Paula, el de la radio Beethoven, o el de la radio Concierto, la Cero, que se transan en el mercado en cifras que no conocemos, pero todos hablan sobre 10 millones de dólares, lo que valdría una concesión radiofónica en Chile, y eso técnicamente es propiedad de todos los chilenos, y la emisión en esa franja no debiera irrogar un costo para el radiodifusor, que además imagino que podrá distribuir esas horas en distintos momentos del día. Y finalmente la producción de ese material, hoy día con la internet existe la posibilidad de acceder a abundante material de comunicación, y si hubiese que producir ese material, el permitir el consorcio de diversas radios para, en conjunto con organismos públicos o privados, desarrollar material educativo que sea pertinente para toda la comunidad, y en mi caso particularmente, por ejemplo, para la difusión de la cultura del pueblo mapuche. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Quilaleo. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es la exposición de la Red de Organizaciones de la Música, Mujeres y Disidencias Asociadas, la señora María Paz Videla García y Noela Salas Charim. Tiene la palabra la que ustedes elijan primero. Muchas gracias. Si dices tu nombre, por favor. Muy buenos días, honorable presidente. Mi nombre es María Paz Videla. Quisiera saludar a todas las personas presentes en esta comisión. También presentar a mi compañera Noela Salas. Juntas venimos en vocería de Romda. Y voy a dar inicio a nuestra presentación. Si me permitiesen compartir pantalla, ¿estará habilitada la función? ¿Me cuentan si están viendo mi pantalla, por favor, con la presentación? Sí, gracias, Caro Marzal. Bueno, les contamos que Romda es la red de organizaciones en la música, mujeres y disidencias asociadas, y nace como la unión de distintas organizaciones transfeministas que operan en el ecosistema de la industria musical chilena en red. Entre ellas encontramos a distintos agentes que la componen, como compositores, intérpretes, técnicos en sonido, productores musicales, programadores, managers, profesores de música y periodistas especializados en músicas, entre otros. Sobre la individualización de quienes conforman nuestra red, tenemos a Tramus, las trabajadoras de la música, mujeres y disidencias, Satélite Lat, Ruidosa Fest, Imuba, Red Muchacha, Imi Chile, Udara, Mujeres y Rock, Stage Ninjas, Musap y La Matria. A la fecha, nosotros representamos a más de 1000 trabajadoras, mujeres y disidencias del sector musical, y nuestra red actualmente está compuesta por las 10 organizaciones antes mencionadas, que todas operan desde diversos eslabones de la cadena productiva del sector y de este ecosistema musical.
contamos con la participación de 2 redes internacionales entre nuestras asociadas que fomentan la participación de mujeres y disidencias en el sector musical. Esto con un alcance de más de 20 países a nivel mundial. Nuestro objetivo con ROMDA es poder recoger y analizar el trabajo de mujeres y disidencias en la música, y a partir de esto incidir en políticas públicas y privadas que permitan un avance relevante en el ámbito de la visibilización, representación y derechos laborales de las mujeres y disidencias del sector en Chile. Bueno, nuestro diagnóstico es que a nivel general, y es de conocimiento público, que la industria musical se desenvuelve en un ambiente sumamente masculinizado. Junto con la industria audiovisual, la música también lidera la baja participación de mujeres y disidencias en los diferentes ámbitos productivos de nuestro sector, por lo cual los desafíos en materia de género y diversidad han sido un foco relevante en la agenda de diversas organizaciones en los últimos años. La necesidad de equilibrar los espacios de toma de decisión es uno de los ejes centrales para conseguir un equilibrio que nos permita el desarrollo de un sector plural y representativo en nuestra cultura. A esto se suman datos como la actual conformación del Consejo de Fomento de la Música Nacional, donde de sus 13 participantes, 12 son hombres. Una sola consejera participa actualmente. Sobre la inequidad de género en las comisiones de evaluadores del Fondo de la Música. En el concurso pasado solo hubo 38 mujeres de un total de 108 evaluadores. La indiscutible brecha de género en los proyectos que resultan beneficiados por estos mismos fondos públicos. Y también cabe mencionar que la crisis actual hace retroceder en años el posicionamiento y visibilización y la lucha que han tenido las mujeres y disidencias para levantar su trabajo en el sector. Además, a la fecha no existen estudios sobre la participación de disidencias en nuestro sector. Con esto, señor presidente, si me concede esta solicitud, quisiera darle la palabra a mi compañera Noela Salas para continuar con nuestra exposición. Sí, perfecto, muchas gracias. María Paz, tiene la palabra Noela Salas. Buenos Charín. días. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Para continuar con esta presentación, quisiera, por medio de nuestra participación en esta comisión, ratificar lo que fue la presentación de la semana pasada del presidente de la IMI Chile, porque queremos enfatizar que el carácter colectivo en el que tienen nuestras intervenciones. Quizás hoy día el único aspecto positivo de este oscuro periodo por el que estamos pasando ha sido la organización y la coordinación entre organizaciones independientes. María Paz, ¿puedes pasar a la próxima lámina, por favor? En relación a la ley del plan de ayuda para las y los trabajadores de la música durante esta emergencia sanitaria, quisiéramos hacer referencia y partir agradeciendo el espíritu que tiene esta ley, porque busca soluciones para enfrentar este momento por el que pasamos como sector, pero sobre todo agradecemos la incorporación de la lógica de cuotas de género en la distribución de este fondo solidario. Históricamente siempre ha quedado demostrado la baja participación de mujeres y disidencias en beneficios, fondos y participación en general en el mundo de la música. Sin embargo, nos gustaría solicitar algunas aclaraciones que surgen al leer el proyecto. En primer lugar, tiene relación con la elaboración de las nóminas de beneficiarios para la distribución de este fondo solidario, sobre todo en relación a lo que es la perspectiva de género. Como bien indicaba mi compañera, a la fecha no se cuentan con insumos estadísticos al respecto que puedan dar cuenta de los trabajadores de la música. Este punto se vuelve para nosotros un eje fundamental para poder comprender de mejor manera cuáles serán los criterios de selección de beneficiarios a este fondo. En segundo lugar,
en relación a la extensión de beneficios de este fondo a otros rubros, como técnicos, productores y comunicadores. Esto lo decimos ya que nuestra organización considera a trabajadores que se desarrollan en todos los eslabones de la cadena de producción de la industria musical. Es allí en donde quisiéramos entender cómo se otorga este beneficio al resto de nuestros compañeros. Al respecto, avanzamos, gracias María, con las observaciones al proyecto. En primer lugar, debido al desconocimiento en ámbitos de propiedad intelectual, hay muchos catálogos que no están inscritos, sobre todo los regionales, por lo tanto serán fonogramas no reconocidos en los monitoreos. También nos preocupa en términos legales las implicancias de la expropiación de propiedad intelectual, contraviniendo a la ley 17.336, la Constitución y actuales tratados internacionales a los que suscribimos como país. Los ciclos de reparto, cuya demora es de 6 meses, haría que los ingresos se vean reflejados recién en el 2021. Este proyecto también golpea duramente a las radios, que actualmente se han declarado muy vulnerables y golpeadas por la actual crisis sanitaria. No vemos que se contemplen mecanismos de fiscalización. Crear nóminas actualmente de beneficiarios es un proceso muy complejo y lento. La ley no establece una continuidad y tampoco vemos apoyos de actores relevantes a la hora de hacer funcionar la ley. Eso nos preocupa. ¿Cuáles son nuestras propuestas como organización? En primer lugar, y quisiera ser muy enfática, que creemos que la reformulación urgente a la composición del Consejo del Fomento de la Música Nacional es uno de los puntos claves para comprender cómo avanzar con mayor representatividad. El espíritu de este ente colegiado es ser representativo del sector. Sin embargo, hoy día, a la fecha que sesionan, los integrantes son absolutamente todos de la región metropolitana. Como ya lo dijimos, solo hay una consejera y hay 6 puestos nombrados por una misma entidad privada. Esto vuelve muy poco representativo a este consejo de las actuales demandas del sector. Asimismo, quisiéramos pensar que este consejo debería tener hoy en día atribuciones para ejecutar los recursos inmovilizados. Sumar a esto que necesitamos defender y renegociar el actual y reciente recorte realizado al sector de 355 millones, de los cuales hemos sido notificados el día de ayer, en donde no vemos la defensa de esos recursos que justamente iban en la lógica de poder solventar esta crisis en el sector musical específicamente. Es por ello que trabajar en base a la modificación de la actual Ley de la Música 19.928 para nosotros es uno de los focos que deberíamos tener en la mira en estos momentos, dado que es esa ley la que legaliza la composición del Consejo. Fiscalización efectiva a la cuota del 20%, que a la fecha no ha tenido ningún tipo de fiscalización, y es de conocimiento público que no es una ley que se está cumpliendo. Establecer cuotas de género e incluir a todas las profesiones y oficios del ecosistema musical en las medidas, acciones y proyectos de leyes que atiendan a entregar soluciones ante la actual crisis sanitaria. Acelerar de forma excepcional los tiempos del ciclo de reparto y pensar en una lógica de incentivos a radioemisoras y canales de televisión, pensando también en una reactivación articulada del sector y no poniéndonos a unos contra otros. Para finalizar, quisiéramos volver a decir que el carácter asociativo con el que venimos a conversar con esta comisión parte de la idea de que los gremios musicales de Chile estamos por apoyar el diseño y la promoción de iniciativas comprometidas con la música chilena. Sin duda hoy día la construcción y la reactivación debe ser desde la pluralidad y desde la diversidad.
Estos creemos que son elementos claves para un desarrollo, no solo paritario en materia de género, sino también con nuevas lógicas de equilibrio que nos permitan mejorar nuestro sector. Ese es el aporte que podemos hacer desde nuestras organizaciones. Insistimos en que estamos en absoluta disposición para trabajar en conjunto con esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paz y Noela Salas, María Paz Videla García y Noela Salas Charim. Agradecemos la presentación. El diputado Barrera está presente aquí, el autor principal de la moción que estamos discutiendo, y seguramente tiene alguna respuesta o alguna reflexión que hacer. Diputado Barrera. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Primero, unas preguntas. Bueno, antes que todo, saludar a todos y todas las diputadas y diputados que están presentes, tanto presencial y telemáticamente, y a todos los invitados que están aquí exponiendo e invitadas. La pregunta son como tres. Primero, dicen de que no cuenta con el apoyo de actores relevantes. Entonces me gustaría saber para ustedes cuáles son los actores relevantes, porque para mí los actores relevantes son los músicos y las músicas. Y contamos con un amplio apoyo, o sea, de miles y miles de músicos y músicas que están en sindicatos, que están en agrupaciones, que están en distintas organizaciones a lo largo de Chile. Y para mí, ellos y ellas son los actores relevantes de este proyecto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, dice de que este proyecto golpea a la radio. O sea, las radios vienen con un problema, todos sabemos, económico desde hace rato. Y no es por tocar música chilena. Cabe recordar que el argumento, cuando se trató el proyecto del 20%, ellos decían de que se iban a morir muchas radios y varios argumentos como del apocalipsis. Y resulta que eso no pasó. Y hasta el momento no se toca el 50% de música en la radio. Entonces, el problema que traen ella tiene que ver con la crisis actual, con la crisis económica que está viviendo el país. Por lo tanto, no sé si el tocar más música chilena las va a golpear, porque ya están golpeadas. Y segundo, es porque entonces ustedes creen de que la música chilena no es atractiva para los chilenos y las chilenas. Esas dos preguntas, y la tercera aclarar una... Bueno, esas dos preguntas primero. ¿Algún otro diputado quiere hacer alguna pregunta? El diputado Alarcón parece que el primero, señora... Diputado Alarcón, tiene la palabra. Ahí sí. Bueno, mi pregunta para ella tiene que ver igual con lo que yo dije delante. Estamos de cara a un cambio de la Constitución por primera vez, después de haber tenido una Constitución por tantos años impuesta por las armas, y la pregunta es la misma. ¿Se tiene clara la importancia que significa, la importancia pedagógica que significa por qué razón no se pueden hacer avances para la gente y por qué razón no hay derechos y están restringidas inclusive las redes comunitarias? Hago esa pregunta con relación a si tienen claro la necesidad de establecer una actividad pedagógica para informar esto. La gente de repente habla de la Constitución y no sabe qué significa y por qué es importante. Yo eso quiero preguntarle si ellas la tienen claro, y a su vez la importancia que significa comunicarle a los demás esta acción pedagógica de informar. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. ¿Hay algún otro diputado o diputada que quiera preguntar? La diputada Marzán tiene la palabra. Yo les quiero hacer una pregunta que tengo una duda y que tiene que ver con... Son dos cosas. ¿Cómo es la articulación con respecto a estas redes internacionales que ustedes hablaban? ¿Cuáles son? ¿Qué significa esta conexión con estas dos redes que mencionaban? Y lo otro tiene que ver, la otra duda, con respecto a la conformación del Consejo del Fomento a la Música Nacional, que ustedes mencionaban que eran 12 hombres y una mujer. La duda es, ¿por qué creen ustedes que existe esa poca participación? ¿Cómo es la
cómo es la composición del consejo, cómo se escogen, por qué no hay más mujeres participando, por qué no eligen a más, en fin, por qué no postulan a más, etcétera. Que me explicaran un poquitito respecto a eso. Muchas gracias, María Paz y Noelia. Muchas gracias, diputada Marzán. Yo quisiera preguntar también, lo del Consejo de la Música me parece súper necesario. O sea, creo que el avanzar en reformar la ley actual y lo que estamos planteando es súper necesario y creo que se puede hacer al mismo tiempo si hay voluntad del Ejecutivo y si el resorte nuestro lo podríamos cambiar. Me parece que las estructuras que se plantearon en un momento servían para ese momento y el avance de la inclusión, de lo inclusivo, de la participación, hace que revisemos la estructura. Está claro que hay 6 consejeros en el dato que ustedes dan y el que nosotros tenemos, que pertenecen solamente a una entidad privada que administra fondos y están puestos ahí. Además, el tema de género tampoco está resuelto y creo que debería ser rápidamente resuelto. Si hay voluntad del Ejecutivo, de la ministra, por ejemplo, de incluir en este proyecto el cambio de ese tipo, yo creo que se puede hacer rápido con buena voluntad y tendríamos un consejo de la música más representativo. Y esa es una de las preguntas. Si se puede hacer, hagámoslo. Definitivamente hagámoslo ahora, dentro de este mismo proyecto. Y lo otro es lo que tiene que ver con la constitucionalidad o la expropiación de derechos. Nosotros estamos hablando de un 30% que no existe en este momento. Además, o sea, no estamos hablando de darle, es lo mismo que se hizo con el 20%, con la ley del telonero. Nosotros tuvimos ya la presencia de académicos constitucionalistas que no ponen en duda, a lo más que llegaron a decir que no era útil. Y el ser útil, y esa es la última pregunta, es de los 6 meses de repartición de derechos. Yo conozco la maquinaria burocrática de una de las más grandes repartidoras de dinero y creo que se puede hacer el recolectar y repartir los derechos más rápidamente de lo que se hacen. Yo creo que hay un mecanismo que hay que revisarlo con la mejor buena voluntad, y ahí tendría que ser la SCD la que tendría la buena voluntad, porque es la más grande de las que podría estar teniendo la maquinaria para poder hacer este trámite rápidamente. Así que son esos puntos los que quisiera ver qué visión tiene usted y podemos ajustar más el asunto. Gracias. ¿No hay ningún otro diputado o diputada que necesite hablar? Quedan 5 minutos. Yo les pediría que si no alcanza, ¿podemos avanzar 5 minutos más, doña Claudia, o no? La verdad es que, presidente, ya estamos pasados y la sala empieza a las 10. Bien, entonces les pediría a las compañeras que nos mandaran por escrito, por favor, igual que a don Fernando Quilaleo, que nos mandaran por escrito las preguntas que quedaron pendientes. No alcanzamos ya, desafortunadamente puede ser un tema reglamentario complicado. Así que o programamos quizás el continuar la sesión con usted en la otra sesión. Muy amable y por haberse cumplido el motivo, el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y a todes y a todas.